Como parte del seguimiento de nuestras charlas en el seminario de investigación dentro del Programa Único de Especialidades, hoy tenemos el gusto y la fortuna de contar con un apoyo que desde mi punto de vista es muy, muy importante para posicionarnos en esta línea de saque, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre hacer o no hacer la tesis, y realmente allí surge el dilema. Nos acompaña el doctor Adrián Sotomota. Él es médico internista, pero antes de eso, pues médico cirujano forjado en las canteras de la UNAM. Eh, Hizo medicina interna en el Salvador Subirán. No obstante, es especialista en ciencia de datos en Harvard, doctor en fisiología en la Universidad de Oxford, hizo su fellow en el American College of Physicians y actualmente se desempeña como investigador en ciencias médicas y profesor de la especialidad de medicina interna en el Salvador Subirán. Es coordinador del Laboratorio de Estadística y Análisis de Datos en la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas en el mismo instituto. El doctor también participa activamente en la divulgación del conocimiento médico y sobre todo pues es un defensor de la verdad en medicina y por eso es que acudimos a él y muy amablemente nos va a ceder mucho de su importante tiempo y de su conocimiento, ya que el currículum deja ver por dónde vamos. Así que sin más preámbulo, doctor, esta es la primera de tres sesiones que tenemos esta semana, gracias a tu participación y pues adelante con los micrófonos y muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes por la invitación. En el aula, si alguien tiene una pregunta o así, alce la manita y me detengo y vuelvo a decir lo que sea. De nuevo, o sea, yo soy más difícil de callar que de invitar a hablar, entonces les agradezco mucho la invitación. Este es un tema que me gusta mucho porque además creo que es importante y algo que yo suelo decir a los residentes es, o sea, yo procuro ser y procuro hacer eh, un ambiente en la residencia como el que me hubiera gustado llevar a mí, ¿no? Eso siempre les digo a todos, o sea, sé el MIP que te hubiera gustado tener, sé el residente, el R grande que te hubiera gustado tener, el adscrito que te hubiera gustado tener. Y de alguna forma esta plática surgió de a mí que me hubiera gustado que me dijeran cuando a mí me tocaba hacer la tesis. Este, y bueno, sin más preámbulo, les comparto las diapositivas. Creo que me tienen que, si me dan permiso de compartir mi pantalla para que les pueda mostrar. Adelante. Ya está. Entonces, si me ayudan confirmando que ya se pueden ver mis diapos. Se ve eh, perfecto. Perfecto. Órale. Entonces, bueno, a ver, quedamos que esto se llama, ¿no? Hacer o no hacer la tesis. Y la verdad de las cosas es que es un dilema muy fácil de resolver. Porque, pues, como ya lo saben, pues sí, tienes que hacer la tesis. No hay dilema, o sea, sí la tienes que hacer. Ya, fin del algoritmo. Y a mí mi abuela me decía, mi abuela es el ser humano más sabio que yo he conocido. Bueno, era el ser humano más sabio que yo he conocido. Eh, Cuando no me quería comer algo, mi abuela me decía algo así como, pues mira, ¿te lo vas a comer de buenas o te lo vas a comer de malas? Sabes más rico si te lo comes de buenas. Entonces, algo así es la tesis. O sea, la tesis la van a hacer de buenas o la van a hacer de malas, pero la van a hacer. No es dilema si tienen que hacer la tesis o no. Es lo que hay. Y ahora, la verdad de las cosas es que esto pues puede sonar un poco cínico, puede sonar un poco pesimista, puede sonar... sin embargo, la verdad es que pues a lo hecho pecho y creo yo que es importante, tanto si les gusta mucho la investigación, o sea, uno de los temas, uno de los puntos principales que quiero hacer el día de hoy es que, o sea, si les gusta mucho la investigación, pues apúrense a hacer su tesis para que entonces tengan tiempo de investigar otras cosas que les interesen más. Y si no les gusta mucho la investigación, apúrense a hacer su tesis para que rápido se la quiten de encima. En cualquiera de los dos escenarios, el hecho de que tengan que hacer la tesis quiere que les conviene hacerla pronto, les conviene planearla bien y les va a hacer la vida más agradable, tanto si les gusta como si no les gusta la investigación. Eh, eh, Facilitarse la vida
a este respecto, ¿no? Entonces, sí, te digas a la tesis, ¿no? Muchas gracias por la invitación y obviamente, pues no se acaba ahí la plática, ¿no? Ya me hicieron favor de presentarme, entonces me voy a presentar yo y les cuento un poco, ¿no? Porque sí, yo me dedico a investigar, estoy contratado como investigador, digo, tengo mi actividad clínica y participo en la enseñanza de los residentes y eso por supuesto implica ver pacientes, pero mi día a día, por así decirlo, es investigar. Y una de las preguntas, o sea, suelo englobar lo que yo investigo en la pregunta milenaria de, oiga, ¿y qué puedo comer? ¿No? Esto es una pregunta que tienen casi siempre los pacientes. No importa de qué estén enfermos, no importa si les quitaron la vesícula, no importa si tienen lupus, no importa si les dio un EBC, no importa, si la gente quiere saber qué puede comer. Y la verdad de las cosas es que muchísimas veces contestamos esa pregunta farsanteando, ¿no? Pues no, no coma cerdo, ¿no? Siempre echan la culpa al cerdo. Este, y contestamos esa pregunta sin tener evidencia de buena calidad detrás de esa respuesta. Entonces, una de las cosas que más me interesa es qué puedo comer. Me interesa mucho también cuándo no hay que comer. Me interesa mucho el ayuno en general. Y pues eso es a lo que me dedico. Esas son las preguntas de investigación que a mí me interesan. Y una de las cosas que me gustaría decirles es, cuestionen incluso lo que creemos que ya esté escrito en piedra. Esta diapositiva la pongo porque reúne varias cosas que hoy sabemos son eh, dañinas, pero en su momento fueron parte del estándar, fueron parte de el estándar, fueron parte del status quo. El New England, ¿no? Lo que ven arriba a la derecha, el New England, uno de los principales sponsors y anunciantes en el New England, o sea, sobra decir que el New England hubo una época en la que no era digital, ¿no? El New England tiene más de 200 años. Pues así como hay anuncios de carros, hay anuncios de eh, distintas cosas en una revista física, el New England tenía anuncios de cigarros y había pleitos sobre cuál era la marca favorita de los doctores. El DDT en su momento se creyó que era fantástico para los niños, la heroína se creyó que era fantástica para los nervios, el asbesto se creyó que era fantástico para el mundo y en todos estos casos, ¿no? Hemos tenido que volver a visitar lo que creíamos cierto. Una de las cosas que a mí me gusta enfatizar es que fue una sorpresa para el mundo que tener la presión elevada fuera un factor de riesgo para morir, por ejemplo. Eh, Piensen en el contexto en el que se inventaron los esfigmomanómetros. Los esfigmomanómetros aparecieron más o menos por ahí de la Primera Guerra Mundial. Y uno de los primeros lugares en donde se probó pues, fueron los heridos de la guerra. Evidentemente, si estás en la trinchera peleando por tu vida, pues no tienes tiempo de que vayan tomando la presión arterial. Le tomaban la presión arterial a los heridos de la guerra, que obviamente estaban en choque cardiogénico. Y una de las primeras cosas que aprendieron eh, los fisiólogos de aquel entonces fue que entre más bajita tu presión arterial, más te morías. Por otro lado, se empezó a hacer, ¿no? La intuición de que la presión arterial depende de la contractilidad cardíaca. Y dicho de otro modo, entre más sano tu corazón, pues más presión puede bombear. Tener la presión elevada era visto como un signo de que el corazón estaba sano. Por ahí hay una nota famosa cuando Truman se murió, su cardiólogo escribió horas antes de que se muriera, que estaba muy optimista por la salud del corazón del presidente porque tenía una presión sistólica de 300, ¿no? Eh, Hoy tal vez hasta nos da risa, pero el punto al que quiero llegar es que mucha gente muy bien intencionada, muy competente, puede llegar a conclusiones completamente equivocadas. Y dado que tienen que hacer la tesis, sí o sí, dado que muchas de las cosas que hoy creemos ciertas probablemente son erróneas, tomen el hecho de que tienen que hacer la tesis como una oportunidad de hacer preguntas que a lo mejor
no tienen, que a lo mejor consideran contraintuitivas. Una, los residentes una vez hicieron este meme hace ya algunos años, ¿no? Este, sobre que mis clases terminan siendo un poquito enmarañadas, ¿no? Me disculpo de antemano, pero a lo que ya entrando completamente en materia, ¿no? Y la idea es que esto sea práctico, es que, a ver, o sea, ¿por qué me debería importar, ¿no? O sea, sí tengo que hacer la tesis y sí hay que hacerla lo más rápido posible y lo más sencillo posible. No quiero, tengo poco tiempo, ¿no? Y lo más importante que tengo que hacer con el tiempo que no estoy en el hospital es dormir y cuidar mi propia salud mental. Pero a ver, ¿por qué me debería de importar, ¿no? ¿Por qué no simplemente hago una tesis pues que ni fu ni fa? Uno, pues porque si ya la vas a hacer, hazla bien, ¿no? O sea, si ya es algo en lo que sí o sí tienes que invertir tiempo y esfuerzo, pues ya que valga la pena, ¿no? Ese es el primer motivo, ¿no? Siendo muy pragmático, siendo casi cínicos al respecto. El segundo, pues porque la tesis es un escenario en donde puedes hacer preguntas que no harías en otro contexto, pues porque como hay que hacerla, no hay preguntas malas. Y este gráfico a mí me gusta mucho porque eh, me ayuda mucho a ejemplificar un punto que creo que es muy motivador a la hora de hacer la tesis, ¿no? Imagínense un círculo en donde está contenido todo el conocimiento humano. Y en ese círculo, o sea, para cuando acaban la prepa, pues saben un poquito de todo, ¿no? Para cuando acabamos la prepa es tal vez como cuando más sabíamos de las distintas áreas, de las humanidades, de las ciencias, ¿no? Un poquito de derecho, un poquito, algunos llevaron psicología en la prepa. Tenemos una visión más o menos global. Luego de la prepa agarraron un campo de estudio, ¿no? En su caso medicina, tal vez el primer color naranjita, y si mal no recuerdo, la mayor parte de ustedes son pediatras, si no es que todos. Luego agarraron otro cachito de ese campo chiquito y se enfocaron en ese aspecto del conocimiento humano. Y más o menos para cuando van llegando al punto en el que tienen que empezar a escribir una tesis, pues ya llegaron literalmente a la frontera de lo que se conoce. O sea, literalmente ya llegaron a saber suficiente de un tema como para identificar, es que sobre esto hay dudas, sobre esto hay controversias, esto no está tan claro. Y la tesis se trata de empujar ese borde del conocimiento humano un poquito para afuera, ¿no? Es que esto no estaba tan claro y ahora hice esto y, bueno, o sea, tal vez no resolví la pregunta por completo, pero ahora tenemos un ángulo adicional, tenemos información nueva o tenemos un detalle que desconocíamos. Y por supuesto, ¿no? Cuando uno tiene ese momento en donde, mira, esto no se sabía y ahora ya se sabe, eh, sobre todo si le dedicaron meses, ¿no? A empujar esa frontera un poquito para afuera, pues ahora las cosas se ven diferentes, ¿no? Pero no hay que olvidar que es una muesca en el conocimiento humano. Los médicos pecamos mucho de marearnos por pararnos en esta colina. Eh, este es una encuesta que me parece fantástica. Hicieron un estudio en 150 trabajadores de la salud. 50 médicos, 50 entrenadores, 50 nutricionistas. Y la pregunta era muy sencilla, ¿no? Cuando alguien pierde peso, ¿a dónde se va ese peso? ¿No? Si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿a dónde va ese peso? Solo dos nutriólogos tuvieron la respuesta correcta, que es literalmente que parte de ese peso se vuelve dióxido de carbono y lo exhalas. Sin embargo, una de las opciones era contestar no sé. No hubo un solo médico que contestara no sé. Todos contestaron algo y fue la respuesta equivocada. Eh, Me gusta por dos motivos. Uno, evidencia, ¿no? Algunos de los defectos de carácter que son muy frecuentes en medicina, pero dos, eh, evidencia cómo sobreestimamos lo que sabemos. Y esto va a los puntos anteriores que estaba haciendo. Puede ser que, y tal vez yo tengo cierto sesgo por mi línea de investigación, ¿no? Que al menos dos de mis principales líneas de investigación van como muy encaminadas a cuestionar
creencias ampliamente eh, extendidas, pero tenemos una confianza no justificada en el alcance y la profundidad del conocimiento que tenemos. No sería nada raro que con un poquito de observaciones tuviéramos cosas, pudiéramos cuestionar o pudiéramos acudir cosas importantes en nuestra práctica. Y los médicos solemos tener una actitud como de un paciente a la vez, ¿no? Como no, parte de la formación o de la deformación que le debemos a las instituciones en las que nos formamos o en las que aprendimos, pues es que como ahora todo es basado en problemas y en resultados y un paciente a la vez y el que sigue y el pendiente que sigue y el pendiente que sigue y el pendiente que sigue, y no solemos como hacer una pausa para evaluar por qué hacemos lo que hacemos o las preguntas que tenemos, ¿no? Y entonces, pues sí, si le preguntan a un médico, ¿no? Que se pone filosófico, ¿qué ocurre cuando morimos? Pues no faltará el que les diga, ah, pues ingresamos un paciente nuevo, ¿no? Este, a ver, esto es cierto. Sin embargo, yo los invitaría a que en medio de los pendientes eh, filosofen. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Qué pudimos haber hecho diferente? No, no, les juro que no van a tener que profundizar demasiado antes de que empiecen a encontrar una controversia que valga la pena ser contestada. Y otro de los motivos con el que los quiero, pues sí, de alguna forma extraña, motivar es la norma de calidad de evidencia en lo que nosotros hacemos, es que haya muy poca calidad de evidencia. Solemos, o sea, contrario al punto, ¿no? O, bueno, más bien apoyando el punto de que solemos sobreestimar nuestro conocimiento y la calidad de nuestro conocimiento. O sea, sabemos que hay un grave problema en la calidad de la información que tenemos detrás de las preguntas clínicas. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo. Eh, en 1994, ¿no? O sea, este artículo ya tiene 30 años, ya se decía, es que tenemos demasiada paja, tenemos muchísimos artículos que no valen la pena, necesitamos menos investigación, pero necesitamos investigación bien hecha. Y investigación bien hecha, luego solemos tener ideas como que, es que investigación bien hecha quiere decir una muestra enorme, investigación bien hecha quiere decir una financiamiento y pues no tenemos eso, ¿no? Sobre todo en México. Es que investigación bien hecha quiere decir muchos centros a la vez, y eso no es cierto. Eh, no es una exageración decir que pueden tener muchísimo impacto eh, con muy poquito. De hecho, la investigación en medicina a veces es tan mala que es completamente ficticia. O sea, eh, ya ha habido, afortunadamente, son raros, ¿no? Y los escándalos que hay tienen que ver con cosas que ocurrieron pues, hace ya varias décadas. Pero hay cosas que o están cimentadas en ciencia ficción, o sea, en que alguien se puso creativo con los datos, o hay cosas cimentadas en un estudio de hace más de 50 años que tenía 20 pacientes, que probablemente hoy no aprobaría un solo comité de ética y que nadie ha vuelto a cuestionar, ¿no? Nadie ha vuelto a cuestionar desde entonces, pero que todos seguimos usando. Un ejemplo que a mí me gusta poner es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Se hizo para traumatología, pero hoy ya se usa para todo. Y muy probablemente hoy ya ni para traumatología sirve, ¿no? Porque la medicina de hoy y la atención del paciente con traumatismo craneoencefálico del día de hoy, pues es muy distinto a el contexto en el que se desarrolló la escala, ¿no? Sin embargo, la seguimos usando para todo y hay guías y guías y guías y escenarios clínicos que están basados en un estudio chiquito en Escocia. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con la clasificación de Child para la cirrosis, ¿no? Se desarrolló como una escala de riesgo quirúrgico para pacientes con cirrosis, pero hoy se acaba utilizando para muchísimas otras cosas. Y
Si ustedes le rascan a cómo se desarrolló esa escala, híjole, pues sí, se parece a algo como con no mucha muestra, con no mucho del rigor que hoy típicamente se pide en un estudio. Y en este contexto, en el contexto en el que uno, y voy a sonar como disco rayado, sí tienen que hacer la tesis porque eso es lo que dicen las reglas. Si de mí dependiera, pues yo creo que no habría que hacer tesis en una residencia, pero pues no depende de mí. Eh, Dos, en el que hay muchas cosas que no valen la pena, pues yo los invitaría a que se animen a lo que tienen que hacer, pues ya mejor háganlo bien, ya que valga la pena, ya que les sirva para su currículum, ya que esté bien pensado, bien estructurado, porque además no tendrían que hacer cosas así súper difíciles para contribuir con algo de mejor calidad que lo que ya existe. Eh, una buena tesis no es necesariamente una tesis, a ver, yo les diría ni siquiera que se publica, ¿no? O sea, sí creo que hay, o sea, un delfín bebé se muere cada que alguien no publica su tesis, porque pues, es trabajo que invirtieron, ¿no? Es tiempo y es esfuerzo que le dedicaron a otra cosa, pero vale la pena que, pues, pacientes bien escogidos, bien analizados, juiciosamente analizados pueden tener mucho más impacto. O sea, malas formas de hacer la tesis, pues copiársela a alguien más. Eh, Puede ser chiquita, puede ser eh, a lo mejor solo con pacientes de su centro y de todos modos tener muy buen impacto. Y con esto en mente, pues, lo que sigue ahora son algunos consejos, ¿no? Además de los que vamos a hablar en las próximas sesiones, sobre cómo iniciar la tesis, ¿no? Eh, y lo primero que yo les diría es, tienen que escoger una pregunta de investigación. Y este concepto de pregunta de investigación, la verdad es que yo me tardé un buen rato en entender qué era y luego me tardé un poquito también en entender por qué era tan importante. Eh, Literalmente es, ¿cuál es la pregunta que quiero contestar? Y aunque es un poco obvio, no es lo mismo, por ejemplo, contestar, eh, déjenme pongo un ejemplo. No es lo mismo contestar qué factores de riesgo predicen mortalidad, que cuál es el factor de riesgo que más predice mortalidad o que mejor predice mortalidad. Pudiera sonar que son la misma pregunta, pero desde el punto de vista metodológico son muy distintos. Y entonces, aquí esta es una parte en la que por eso les digo, o sea, sí hay que filosofar, ¿no? O sea, ahí en lo que estamos esperando que salgan los laboratorios de un paciente, en lo que estamos esperando, o sea, en los tiempos muertos, sí de verdad pónganse filosóficos, porque de eso depende todo lo que sigue. ¿Qué me importa más? ¿Qué es más útil clínicamente? ¿Que yo conteste cuáles son los mejores predictores de mortalidad de cualquier enfermedad? ¿O que yo identifique cuál es el mejor? Porque se contestan de manera diferente, porque van a requerir métodos diferentes. Y pues, tal vez, ¿no? O sea, en general yo diría, pues, no tenemos por qué quedarnos solo con uno, ¿no? Tal vez haríamos un mejor trabajo si tenemos más de uno, si identificamos cinco, pero identificamos solo uno, ¿no? Aunque no tengamos claro cuál de esos cinco es el que pesa más. Por poner un ejemplo, ¿no? Y una buena pregunta de investigación, ¿no? Este es otro motivo. Eh, eh, Más bien, este es otro ejemplo que me gusta usar. Eh, Nada en biología está escrito en piedra. Eh, Watson y Crick tuvieron, ¿no? La megalomanía de decir que habían encontrado el dogma central de la biología, de decir que lo que ellos habían descubierto era el punto central de la biología, que esta secuencia de ADN, ARN y proteína era el punto central de la biología. Y a ver, o sea, no vamos a negar que Watson y Crick encontraron uno de los pilares, ¿no? De la biología, pero el dogma central, o sea, es como que, ah, híjole, sí, te tienes mucha confianza, ¿no?
Y me gusta, pues, porque el dogma central de la biología duró 10 años. O sea, a los 10 años ya le habían encontrado excepciones. Eh, y sin embargo, o sea, en 10 años ya habían encontrado excepciones a la regla, ¿no? De ADN, ARN, proteínas. El verdadero dogma central de la biología es el primer postulado de la teoría celular. O sea, la única idea en biología a la que nadie nunca le ha encontrado excepciones es a la idea de todos los seres vivos vienen de otro ser vivo. Y en un recuerdo de la prepa, o sea, el experimento de Francesco Reti, pues, en donde hay, o sea, acuérdense que antes de la teoría celular, la gente sí creía que la vida podía surgir de la materia inerte. La gente sí creía que la carne podrida generaba moscas, que la basura generaba ratas. Entonces, o sea, eso era lo que se creyó por milenios sobre la vida. Y Francesco Reti, con una n igual a 2, uno por grupo, tumbó la idea principal de la biología de su época. Y algo que a mí me gusta como enfatizar, ¿no? Con los residentes es, oye, ¿y de cuánto fue la P en este estudio? ¿Cómo calcularon el tamaño de muestra? ¿Cuándo fue, qué prueba de hipótesis estadística utilizaron? Pues la respuesta es solamente ninguna, ¿no? Porque hacer una buena pregunta no tiene que ver con cuántos pacientes tengo, no tiene que ver con qué prueba estadística sé usar, no tiene que ver con de cuánto fue mi P. Una buena pregunta de investigación puede tener un diseño bien pensado, sencillo, y tumbar la idea más grande de la biología de suelo. Entonces, esto ya ha ocurrido antes, ¿no? O sea, no es una exageración decir que una pregunta bien formulada, con un diseño sencillo, pueden cambiar varias cosas. Y como acrónimo, yo les recomendaría que siguieran la siguiente estructura, que es lo que se conoce como una pregunta pico. Una pregunta pico es un acrónimo para participantes o pacientes o población, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar. Perdón, y es la intervención o la indicación, por así decirlo. Y C es cuál es el control o la comparación, ¿no? Y la O, en inglés, es outcome. Y formularlo porque pueden utilizarlo tanto para planear como para plantear lo que sea. Me salió un signo de que la conexión no es buena. ¿Sí me escuchan bien? Se interrumpió unos segundos. Ok, a ver, no sé Estamos si... en pico todavía, ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Eh, fluidamente. ok, entonces, o sea, las preguntas pico sirven independientemente del diseño del estudio que yo vaya a utilizar. Me sirven para hacer una revisión sistemática, me sirven para hacer un ensayo clínico, me sirven para hacer un estudio observacional. Y hacerlo me permite tener una pregunta completa. O sea, yo les diría, a ver, en ese momento, ¿no? De tiempos muertos en el hospital, pregúntense primero, este, ¿cuál es el efecto de darle té de manzanilla a los adolescentes, ¿no? Versus no darles té de manzanilla en su estatura final. Ah, bueno, pues tal vez ya hay estudios al respecto, tal vez no hay estudios al respecto, tal vez no importa. Eh, pero tenerlo con esta estructura, cumplir con las cuatro cosas de una pregunta pico, me permite tener una pregunta más estructurada, pero además me permite comparar si, si ya existió si alguien ya la contestó, y dos, si vale la pena contestarla o no. Eh, Algo que yo suelo recomendar, ¿no? Cuando los residentes se acercan para que por orientación para sus tesis, es consíguete 3 o 5 preguntas pico. O sea, consíguete
piensa en tres cosas diferentes, uno que te interese, porque tanto si ya hay mucho escrito como si no hay mucho escrito, vas a leer mucho al respecto, ¿no? Este, eh, dos, la idea de tener varias es escoger, a ver, cuál es la que más vale la pena contestar. Habrá veces en las que la que más valga la pena contestar no sea contestable con los datos a los que yo tengo acceso, ¿no? Y entonces, esto es algo que se recomienda mucho, sobre todo también a nivel posgrado, ¿no? Identifica tres o cinco cosas que no estén contestadas o que a ti pero que te interesen y vamos a ver cuáles son las que tienen más factibilidad, ¿no? Y este proceso puede llevar un rato, o sea, no lleva una tarde. Este, ténganse una libretita, guárdense en el celular, ¿no? ¿Cuál es la intervención, en qué pacientes, comparado con qué, ¿no? Puede ser otro grupo de pacientes, o puede ser no dar la intervención, o puede ser placebo, puede ser otra cosa. ¿Para qué desenlace clínicamente relevante, ¿no? O sea, mi pregunta pico del té de manzanilla, pues probablemente no es clínicamente relevante. Eh, y ya que las tienen, comparen. A ver, ¿será que a mí me interesa una población muy distinta a la que llega a mi hospital? ¿O será que a mí me interesó una intervención a la que no hay acceso en mi hospital? ¿O será que me interesó una cosa que es muy difícil de medir? ¿No? O sea, este tipo de cosas me van a ir a ayudar a identificar cuál es lo que vale la pena contestar. Ahora, pues sí, hay que leer mucho, ¿no? Ya que identificaron esa pregunta, pues váyanse a leer todo lo que existe. Y busquen la intersección en esas tres o cinco preguntas pico de a qué tienen acceso, o sea, qué tema les interesa, qué sí tienen oportunidad de contestar, qué recursos tienen a la mano, ¿no? O sea, qué ya saben hacer. Y típicamente en medicina, pues no nos enseñan mucho, no nos dan muchas habilidades estadísticas o no nos dan muchas habilidades como para investigación en general, pero tenemos lo más valioso de cualquier campo de la biomedicina, que es pacientes. O sea, el skills es, pues es que yo ya soy prácticamente un especialista en tratar enfermedades de la infancia. Es que yo tal vez soy un especialista en operar. Es que yo tal vez soy un especialista en otra cosa. Eh, ese es, ¿no? O sea, la intersección de lo que me interesa, lo que sé hacer, las cosas a las que tengo acceso, les van a permitir identificar qué pregunta pico es la ideal para su tesis. Y no se desesperen, ¿no? Si les cuesta trabajo identificar una pregunta pico en esta intersección, insisto, no es sencillo. Vale más la pena que pasen un mes tratando de identificar cuál es una buena pregunta pico, a que pasen un mes peleándose con una base de datos sin tener la pregunta pico. Eh, una pregunta pico bien formulada es de verdad indispensable y va a hacer que el resto del proceso sea mucho mejor. Ahora bien, una de las cosas que ayuda a saber déjenme mover esto para acá, una de las cosas que es muy útil a la hora de estar identificando de lo que ya existe, si es mejorable, si no es mejorable, si vale la pena o no, y esto coincide, ¿no? Con lo que vamos a ver en una de nuestras sesiones más adelante de cuándo sí creerle un paper. Eh, ya que yo identifiqué mi pregunta pico, pues órale, pues es momento, ¿no? De ir a leer tanto si algo ya se hizo específicamente con esa pregunta pico, como si no se hizo con esa pregunta pico, pero con una otra parecida. Y adelantándome un poco a la sesión que viene, nos interesan tres cosas. Nos interesa que lo que ya está escrito, lo que ya está en la literatura, idealmente esté preregistrado. Es decir, creo que se activó un micrófono, pero no sé si se activó por accidente o si hay una pregunta de Mauricio Machún. Bueno, yo tomo voy a tratar de venir más temprano. Perdón, perdón. Creo que tal vez fue accidental. Si no, pues si me la ponen en el chat, las contestamos. Un preregistro se refiere a que los investigadores, antes, idealmente, de haber empezado a recolectar los datos, ¿no? Vamos a ver ejemplos de cuando esto no siempre es así,
dijeron qué iban a hacer, en cuántas personas, cuál era su pregunta pico, con qué métodos lo iban a analizar, y ya después, ¿no? Ejecutaron el estudio que habían planeado y ya después lo reportaron, ¿no? Y esto es muy importante porque uno de los ejemplos que a mí me gusta poner es, a ver, imagínense que yo les digo, o sea, preregistrar es un poco, o la idea de preregistrar es un poco como si yo les digo, oye, fíjate que yo puedo predecir el resultado de un dado. Ah, no me digas. Qué interesante. Sí, mira, yo te predigo que este dado, cuando lo tires, va a sacar un número del 1 al 6. No, pues, ¿eso qué, no? O sea, no es para nada impresionante. O vamos a suponer que les digo, mira, tira el dado y antes de que lo tires, te predigo que va a salir 3. Y sí sale 3. Ah, pues, ok, ¿no? Curioso, pero no especialmente impresionante. Pero vamos a poner que les digo 10 veces consecutivas correctamente cuál va a ser el resultado del dado. Ah, bueno, pues empiezan a prestar más atención, ¿no? La idea de preregistrar es eso. La idea de preregistrar es decir, antes de tirar el dado, ¿qué es lo que va a hacer? Porque no nos da el tiempo para ver exactamente todas las formas de mentir con estadística que existen, pero es muy fácil hacer que un estudio diga, o eso es muy fácil decir lo que sea ya con el estudio hecho. Entonces, por eso es bien importante que, ya que identificaron su pregunta pico y se van a ir a leer, ranqueen, es que este estudio está mejor hecho que este otro. ¿Y qué quiere decir que está mejor hecho? Ah, pues que sí se preregistró, y ahora sí las otras cosas típicas, ¿no? Es que incluyeron más pacientes, incluyeron más centros, es que los investigadores fueron muy claros, ¿no? En qué hicieron, cómo los métodos son muy transparentes. Algunos de ellos hasta datos públicos ya tendrán, y entonces eso es todavía mejor porque podemos ver si pueden replicar los datos o no. Entonces, recapitulando lo que llevamos hasta ahora, identifiquen un área de interés, identifiquen el área de oportunidad que tienen, identifiquen el expertise y las habilidades que ustedes tienen. Con eso juzguen distintas preguntas pico, escojan cuál es la mejor para algo que sea contestable en el transcurso de su residencia con los pacientes que ustedes atienden, y luego lean lo que hay al respecto, ¿no? Lean las referencias de los estudios que hay al respecto y vayan rankeándolo, ¿no? Y vayan viendo si todo esto existe. Una mala idea para hacer la tesis es, mira, es que un estudiante, un residente previo empezó a hacer esta base de datos y la teníamos desde hace 5 años, pues vamos a ver qué sale, ¿no? El vamos a ver qué sale en inglés se conoce como harking y es el acrónimo de Hypothesis After the Results Are Known. Y harking es literalmente, pues, tirar la flecha y luego pintar la diana, ¿no? O sea, eh, tener la base y ver qué sale estadísticamente significativo. Oye, es que pues ya tenemos la base y esta persona se enfocó en la hemoglobina, ¿por qué no revisas tú ahora los basófilos? Eso es una mala idea. No que sea imposible sacar algo de lo que ya existe, pero en general es una mala idea. Hay una manita levantada, creo. No, era solo enfatizar esto que estás Sí, comentando. sí. No es una buena forma. Ahora, déjenme aquí, hago un pequeño paréntesis. Eh, acá. Frecuentemente eh, podemos caer en la tentación y de hecho se van a muchos de los congresos, ¿no? De distintas especialidades, se van a encontrar un chorro de carteles, ¿no? De experiencia de un centro de cualquier nivel en esta enfermedad y todo lo que encuentran es descriptivo. Y eso puede ser que, o sea, tenga cierto valor. Tal vez es más valioso para el centro en donde lo están estudiando que para los demás. Las cosas descriptivas pueden ser súper útiles, sin embargo, al mismo tiempo que hacen algo descriptivo, pueden generalmente
hacer más cosas. Entonces, aquí me regreso a esta diapositiva porque, a ver, yo podría hacer una pregunta pico de algo descriptivo. Sí, sí podría. Yo podría preguntarles, o sea, yo podría decir, ¿será que los triglicéridos o sea, la P, la población es personas con diabetes, la I o este, la intervención, por así decirlo, la exposición, si lo quieren ver así, es tener los triglicéridos elevados, la O es tener canas y la C es otros países, ¿no? O sea, por decir una estupidez, por supuesto. ¿Será que los triglicéridos elevados en las personas con diabetes de mi país es distinto en cuántas canas le salen respecto a otros países? Ah, bueno, pues, o sea, lo que yo haría ahí es específicamente describir, ¿no? Cuánta diabetes hay, qué tan altos están los triglicéridos, cuántas canas tienen, y luego me voy a la literatura a ver qué se reportó en otros países. Lo que estoy haciendo es especialmente descriptivo, sí. ¿Es especialmente útil? No. ¿Puedo hacer algo más? Sí, claro que sí. Puedo compararme contra lo que se reportó en esos otros países. Entonces, sí quiero enfatizar que la C de pico es comparar, porque cualquier estudio descriptivo es más valioso cuando se pone en contexto a lo mejor de otro centro, de otro país. Si nos quedamos solo con nuestro centro, pues le estamos mochando la C a la pregunta pico. Y no estoy diciendo que eso no sea útil, pero puedo hacer algo más útil, ¿no? O sea, acuérdense que si ya van a hacer la tesis, pues hay que sacarle jugo, hay que hacer algo lo más útil posible. Y esto es importante porque una de las hipótesis puede ser que el fenómeno que a mí me interesa es igual o es distinto a lo que se ha reportado en otros países. O sea, sí sería útil para otras personas tal vez identificar, oye, lo que pasa es que aquí tenemos mucho más canas de lo que se observa en otros lados. Es que aquí tenemos muchos más, lo que ustedes quieran. Por algún motivo, los pacientes con esta enfermedad en este centro tienen muchísimo más linfocitos de lo que se observa en otros lados. Contextualicen la hipótesis, aunque sea principalmente descriptivo. Porque la C de la pregunta pico es compararlo, y aún si todos los pacientes y todos los datos que van a analizar vienen de su centro, pues en el proceso de leer qué es lo que hay alrededor, pueden tener esas comparaciones. Ahora, preregistrar funciona. Y lo que yo les diría es preregistren su tesis, por supuesto. En esta gráfica lo que están viendo es cómo cambia el número de resultados nulos y la magnitud de los factores de riesgo que se identifican a partir de que se abrió el portal de Clinical Trials, que es uno de los portales en donde uno de los portales más famosos en donde se preregistran estudios y se preregistran hipótesis. Mucha gente cree que la tesis se acaba cuando por fin encuentras algo estadísticamente significativo. Y lo que quiero decirles es que no. No le tengan miedo a si los resultados de su pregunta picó son resultados nulos. O sea, por pura probabilidad de hecho, en teoría deberíamos ver más resultados nulos que resultados estadísticamente significativos. Ese es otro debate, pero hagan su pregunta pico, lean lo que hay alrededor, piensen contra qué lo van a comparar. Si todos los datos, a lo mejor pueden comparar dentro de su mismo centro, pero pueden comparar, si no, contra otros centros. Y no le tengan miedo, o sea, preregístrenlo y no le tengan miedo a tener resultados nulos. Los resultados nulos son extremadamente útiles. Deberíamos ver muchos más. Y cada vez es más fácil publicar resultados nulos. La tesis no se acaba cuando después de torturar a la base, por fin tienen un resultado estadísticamente significativo. La tesis perfectamente puede tener resultados nulos y eso puede ser muy útil. Puede ser muy útil decir, no, pues fíjate que no, aquí tenemos tantas canas como en otro lado. Ahora, ya que van a hacer eso, muy probablemente van a empezar a llenar una base de datos. Y la base de datos puede causarles muchísimo dolor, sobre todo porque los datos reales, o sea, cuando la gente que se interesa en aprender a analizar datos, pues hay o sea, problemas como muy famosos y bases de datos muy famosos, ¿no? Una base de datos muy famosa es sobre plantas, ¿no? Se llama Iris, y otra es sobre carros, marcas de carros. Y pues esas bases, todos los datos, no hay datos faltantes,
todos los datos están bien codificados, las variables tienen nombres intuitivos, pero en el mundo real las cosas no son así, sobre todo cuando uno empieza a hacer la base de datos. Y por eso yo les diría, aguas con Excel, ¿no? Excel es famoso porque cree que todo es una fecha, ¿no? Y piensen, o sea, no es de gratis, porque, o sea, las fechas tienen muchos formatos. La fecha a veces se puede escribir 010124 o se puede escribir 01 E minúscula, N minúscula, E minúscula 24 o 01 E mayúscula, N minúscula, E minúscula 24 o 01 I mayúscula 24 o con guiones o con rayas o con guión bajo o con punto. Entonces Excel, cuando ve números y letras, piensa que eso es una fecha. Y para bien o para mal, en nuestro campo de estudio hay muchas combinaciones de números y letras, ¿no? HBA1C, FGF21. Cuidado con la forma en la que está guardada la variable. Porque cuando es una fecha va a haber muchas cosas, ¿no? Sobre todo en programas estadísticos, que Excel no va a saber hacer. Y en general Excel no es la mejor idea, ¿no? En la pandemia este caso se volvió famoso porque el gobierno del Reino Unido perdió 5 millones de casos de COVID porque tenían la base almacenada en Excel. Eh, yo lo que les recomendaría es que le inviertan un poquito, ¿no? O sea, de hecho Google, creo que ya la versión más barata de la suite de Google cuesta 20 pesos al mes. Estoy seguro que gastan 20 pesos en cosas no tan bien gastadas como la suite de Google. Entonces, y les permite tener almacenamiento así prácticamente ilimitado y les permite que esto quede guardado en las hojas de cálculo de Google, que son mucho mejores para este propósito que Excel. Y con eso en mente, o sea, una de las primeras recomendaciones prácticas que yo les daría para, ya que identificaron su pregunta pico, ya que escogieron cuál es la buena, ya que leyeron al respecto, ya que identificaron qué de esos estudios están mejor hechos, y eso les va a ayudar también, ¿no? A entender qué gaps de la literatura pueden llenar. Y ya que identificaron que van a empezar a hacer su base de datos en su centro, pues sigan estos pasos, ¿no? Todo en la base de datos con minúsculas. Olvídense de las reglas gramaticales, no importan a la hora de la base de datos, no pongan mayúsculas, espacios, acentos, todo con minúsculas. Si quieren de plano poner un espacio, usen guión bajo. Tomen en cuenta que muchos programas de computación están hechos con convenciones norteamericanas o con convenciones europeas respecto al formato de las cosas. Entonces, si van a usar puntos, es para los números. Si van a usar comas, es para las letras. Hay veces, por ejemplo, en la que la gente escribe 1,000 pesos como 1,000.00, así. Entonces, eso va a confundir a su hoja de datos. Y en general, la regla principal, ¿no? El mandamiento principal es siempre usen el mismo formato. Para todo. Me ha tocado ver bases de datos en donde sobrevivió, y a veces el sobrevivió es una B, a veces dice verdadero, a veces dice uno, a veces dice sí, a veces dice sí con mayúscula y acento en la I, a veces dice sí con minúsculas todas. Entonces, o sea, eso se vuelve un caos. Usen el mismo formato. Las columnas son para las variables, ¿no? La columna de la edad, la columna del sexo, la columna de los laboratorios, la columna de lo que ustedes quieran. Y las reglas son para los participantes, para los pacientes. Siempre que sea posible que este documento sea compartido, ¿no? Eh, las bases de datos tienen mejor calidad cuando las llena más de una persona. Entonces, pueden irle a compartir a su colega, a su coR. Oye, es que tengo esta pregunta pico y a lo mejor sale más de un análisis. ¿Me ayudas? ¿Me la revisas? Y respalden, ¿no? Cuando algo importa, uno no es ninguno, dos es igual a uno. ¿Por qué? Porque, o sea, si es importante, tiene que tener un reemplazo. El peor lugar para una base de datos es un archivo adentro de su computadora. Las computadoras se mojan, se pierden, se roban y pueden perder horas, si no es que días enteros de trabajo, si no está en una nube. Uno de los consejos que yo le doy a los residentes cuando van a empezar a armar las bases de datos de sus tesis es utilicen Google Forms. Google Forms, ya que tienen, o sea, la versión gratis funciona, pero si quieren pagar 20 pesos al mes, funciona todavía mejor. Eh, Hacen el formulario, que a lo mejor solo ustedes van a ver, no importa,
¿no? O sea, van haciendo las preguntas. Entonces, una de las preguntas es edad, la otra es número de expediente, la otra es sexo, la otra es el valor de la hemoglobina, la otra es el valor de la glucosa, la otra es... Y ustedes van llenando el formulario. ¿Cuál es la ventaja? Que el formulario en automático se puede convertir en una hoja de cálculo, que ya está en una nube, que es imposible perder, que si la roban la computadora no se va a perder los datos, etcétera, etcétera. Si quieren ser serios respecto al análisis de datos, pues sí, la verdad es que la mejor forma de analizar datos ahora es R. R es en realidad, no es un programa de análisis de datos, es un lenguaje de programación. Y eh, a mucha gente le causa pues, un poco de miedo, ¿no? Pues porque se ve feo, se ve como una consola de programación y no estamos muy familiarizados con eso. Pero en general, pues pueden usar con el que ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Pues casi todos los programas de estadística los pueden llevar a algún lado. Sin embargo, una de las cosas que yo también enfatizo a los residentes cuando van a empezar sus tesis es muy poco probable que en medicina te hayan enseñado a utilizar uno de estos. Si ya o sea, dado que no sabes usar ninguno, vas a tener que aprender a usar alguno. O sea, pues ya da igual cuál aprendes a usar, ¿no? O sea, dado que ya da igual cuál aprendes a usar, pues ya mejor aprender. Y nunca en la historia de la humanidad de programación como ahora. Ahora, Hola, hola, para la tesis, sino hasta para hacer un artículo hola, que, hola. hola, ¿me escuchan? Perdón, A sí, ver. nos quedamos en la historia de la humanidad, pero Ah, se cortó nuevamente, listo. perdón. A ver. Nunca había sido tan fácil aprender un lenguaje de programación como ahora. Sobre todo, pues porque ahora le pueden preguntar a ChatGPT todo sobre R. Es muy bueno para enseñar programación. E insisto, o sea, si ya van a aprender a usar algo, pues ya mejor aprenden a usar lo mejor que hay. Todos los programas que ven en esta diapositiva son gratis. Todos son absolutamente gratuitos. GPower es para calcular tamaños de muestras y hay tutoriales. Ah, y bueno, y todos estos programas tienen tutoriales en YouTube. Entonces, pueden aprender a utilizar, o sea, el programa es gratis y aprenderlo a usar es gratis también, porque todos tienen tutoriales en YouTube. Hay tutoriales de R en YouTube, de Mendeley en YouTube, GPower es para calcular muestras y hay tutoriales de cómo hacerlo en YouTube. Lo que ya les dije, tener el formulario y la base de datos también es gratuito. Inkscape es como una alternativa a Illustrator de acceso libre que permite hacer pues, imágenes profesionales y vectorizadas. Y Git es una, pues, podría decirse red social de programación de código. Lo más probable es que la pregunta o el problema que ustedes tengan sobre código, alguien ya lo resolvió. Pero además, o sea, si no hubiera YouTube, de todos modos, pues tienen distintas herramientas a su alcance. SPSS es muy popular, por algún motivo es especialmente, o sea, SPSS quiere decir Statistics Program for Social Sciences, y a pesar de que es para ciencias sociales, por algún motivo es muy famoso entre médicos en México. Eh, si de plano no hay otra opción, pues ni modo, pero la verdad es que, insisto, o sea, lo más probable es que no tengan mucha experiencia usando SPSS, y si ya da igual, si no saben usar nada, pues ya da igual cuál aprenden a usar. R les permite hacer cosas chulísimas, ¿no? O sea, SPSS jamás les va a permitir hacer una gráfica que se mueve y todas estas cosas, ¿no? Que seguro han visto en redes sociales de las banderitas que van cambiando de orden conforme pasan los años, ¿no? Esta creo que era de casos de COVID. Todas estas cosas son muy fáciles de hacer en R, se hacen en 3 renglones y se ve mucho mejor, ¿no? La verdadera universidad es YouTube, ¿no? O sea, eso lo quiero enfatizar. Si en YouTube ustedes ponen el problema que tienen y el programa que están usando, les juro que les va a salir un tutorial que si no hablan, no se sienten cómodos entendiendo inglés, si le ponen subtítulos también puede hacer un muy buen trabajo. Sin embargo, de verdad quiero enfatizar la bendición que es actualmente tener ChatGPT. Eh, Tiene poquito tiempo, yo ya sabía hacer R, yo ya sabía hablar y escribir R antes de que existiera y es asombroso lo fácil que es ahora con ChatGPT. Literalmente le pueden escribir
tengo una base de datos que se llama así, mis variables se llaman así, y quiero comparar esto con esto, y estoy aprendiendo a usar R, dame el código, y te lo enseña. O sea, te da el código y te lo explica, y nunca había sido tan fácil, ¿no? Un poco el chiste de esta diapositiva es que por algún motivo alguien inició la tradición de que los libros de programación tuvieran animales en las portadas, ¿no? Y entonces, Machine Learning era una serpiente y Python era ahí como un ornitorrinco, o digo, un oso hormiguero. Y entonces, o sea, si hubiera un libro de ciencia de datos de ChatGPT, seguramente sería un perezoso, pero es que el problema no es nada más que sea perezoso, es que es de verdad ya lo mejor que hay. Pueden, si no saben usar nada, aprendan un lenguaje de programación estadístico. R es de lejos el más poderoso y con ChatGPT es facilísimo aprender. Eso es lo que les había preparado como consejos iniciales para la tesis. Y no sé si tienen preguntas. Se vale, si no, pues que las escriban y ahí luego André me las hace llegar. Pero si tienen alguna pregunta ahorita, pues de una vez. Adelante, chicos, doctores, están en el aula. También tenemos a otros compañeros del área de enseñanza y algunos clínicos que se sumaron. Eh, y pues sí, de manera sincrónica, Doc, muchas gracias por la disposición. Yo creo que va a haber preguntas una vez que revisen los demás chicos eh, la charla. Em, no sé si alguno de nuestros compañeros profesores o clínicos quiera hacer alguna observación o comentario. Para mí es oro molido esta presentación. Lo que Qué bueno. agradezco muchísimo. Ojalá que les sea útil, ojalá que les sea útil y de verdad no le tengan miedo ni a aprender un lenguaje de programación ni a hacer una pregunta de investigación. O sea, las farmacéuticas, por mucho dinero que tengan, lo que más quieren es pacientes. Y eso es lo que ya tenemos. O sea, una buena pregunta de investigación con pacientes bien eh, eh, escogidos puede ser valiosísima, ¿no? Para distintos campos clínicos. ¿Hay alguien en el aula que quiera comentar, pronunciar algo de otro modo? ¿Sí o no? Hola, hola. Daniel, ¿nos escuchan? Sí, escuchamos. Por lo pronto parece que no hay dudas, pero las habrá seguramente más En adelante. proceso. Sale. Pues nos vemos a la próxima entonces. Nos vemos para el día jueves a las 12. Doctor Adrián, muchísimas A gracias. Muchísimas ustedes, gracias, Un doctor. abrazo hasta allá. Gracias. que estén bien. Gracias, doctor Adrián. No se me vayan.